clases, que sepan que esto se va a subir dentro de la plataforma. Podríamos iniciar cuando quieras, Chris. Ok, bueno, pues cuéntame, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo está el plan? El plan es, más que nada, Dave, no sé si tienes un extra, el plan más que nada es que tú empieces con él, como es, las preguntas las vamos viendo abajo y no sé si es que tú prefieres que vayamos cortando en el webinar o decimos al final o cada cierto tiempo preguntas. No escuché el último, Hagamos, disculpa. ¿Cómo quieres las preguntas? ¿Les vamos cortando cuando den las preguntas o mejor al final un espacio de preguntas? Como prefieran, no sé, creo que ustedes saben, tienen más experiencia en eso, pero dale. Perfecto, cada cierto tiempo te voy a ir haciendo las preguntas, entonces ya. Podemos iniciar cuando quieras. bueno, Entonces, empecemos. entonces, am, me imagino que vamos a conversar un poco sobre las técnicas de estudio, cosas por el estilo, ¿no? Sí, Ok. Bueno, yo lo que puedo comentarles un poco son sobre un overview de lo que a mí me ha funcionado y basado en lo que yo he podido encontrar en la literatura médica para estudiar para exámenes. Déjenme ver aquí, no sé qué pasa. Y de ahí podemos ver, como que podemos ir, no sé, pues haciendo una conversación más que todo de cómo la mayoría de gente estudia para estos exámenes y pues ahí vamos viendo qué es lo que se podría ir cambiando, ¿no? Entonces, yo no sé, la gente que está aquí en este webinar, ¿están exclusivamente para estudiar para un examen en particular o es algo que simplemente por fines de aprendizaje o conocimiento general, curiosidad, este, se unieron a la meeting? sí, a ver, Cristian, pienso que, bueno, la mayoría de los interesados, tomando en cuenta que estamos cerca del examen CASAS de acá en Ecuador, Ujú. estarán para ver una alternativa de estudio más allá del habitual para prepararse para este examen. Obviamente hay otros inscritos en este webinar que están igual para su examen de media carrera, tal vez en la UDLA, y aquellos que están para el examen único de Argentina de posgrados en Argentina. Ok, Entonces, la mayoría están preparándose para un examen. ok, perfecto. Déjame ver aquí entonces. PowerPoint. ¿Pueden más o menos contarme, poner en el chat o algo las personas que están aquí en el webinar? ¿Qué hacen? ¿Cómo estudian? ¿Cómo dedican su tiempo para estudiar y qué creen que les ha funcionado? Y ahí vamos viendo, por ejemplo, hacemos una introducción de cómo usualmente nosotros estudiamos para este examen y cómo deberíamos estudiar. Yo creo que es muy importante o algo que podemos tomar en cuenta que antes se hacía con banco de preguntas. O sea, ahorita es el primero después de mucho tiempo que ya no van a tener banco de preguntas público. Entonces, supongo que la mayoría de gente, ya sabes, la costumbre de subrayar, aprenderse de memoria y las demás cosas. Ujú. También hay gente, para los personas que están aquí igual, creo que incluso para mí, hay gente que empieza a estudiar para el Step One, se les hace más difícil, se les hace más complicado, como que tu Ujú. parte más, como que tu experiencia también sería de valor para las personas que están aquí. Y como que respuestas que dieron ahorita en el chat, Josué, subrayar lo más importante o de memoria. Ok. Ok, sí, todos por favor pueden ahí escribir a los que quieran, no es obligatorio, pero cómo estudian. Me gustaría partir de ahí, ¿no? Para ver, de pronto ya están haciendo todo muy bien, entonces tal vez sí no es necesario tener esta conversación. Entonces sí, veo aquí que dice que subrayar lo más importante o usar la memoria, hacer resúmenes, ok. Alguien más que le gustaría comentar. 。
No, parece que no. Ok, Un poquito asustados piensan, pero bueno, tomando en sí, cuenta los pocos comentarios que pusieron, la subrayada del material de estudio supongo que es la principal, al menos durante toda la carrera. ¿Qué opinas de eso? Subrayar todo lo que tengo que estudiar y luego volver a releer para dar el examen. sí. Yo me acuerdo cuando estaba en tercer semestre, tenía que dar exámenes de histología y teníamos este libro de histología de, no me acuerdo el nombre del libro, pero era, era un libro como que de este grosor, si no es más. Y cada semana teníamos que dar un examen de un capítulo. Cada capítulo tenía como 10 hojas y en total eran 20 porque eran como de a la doble cara, ¿no? Entonces, la idea era coger, leer, subrayar y releer y luego irte a dar el examen. Y si es que sale una pregunta que de pronto entendiste cuando leíste, pues en buena hora, y si no, pues ahí lo dejas y pues dejas tu nota. eh, no estás asegurado una buena nota, ¿no? Vas al examen sin saber exactamente qué te van a preguntar y sin saber qué es lo más importante y sin saber si es que realmente aprendiste el contenido o no. Entonces, me acuerdo que en esa época teníamos tanto que estudiar que aplicar estos métodos efectivos de estudio eran como que poco ah, atractivos en ese momento, porque es como tienes que leer, leer, leer y luego tienes que volver a leer otro tipo de tema, otro tipo de material para otro examen, para otra materia. Entonces, la idea es solo leer, subrayar y vas y das el examen. Pero nunca me evaluaba personalmente si lo que había leído lo entendía y me daba miedo porque decía, o sea, no me quiero preguntar a mí mismo lo que acabo de leer hace unos 10 minutos. No quiero hacerme esa pregunta, porque si me pregunto eso eh, y no sé la respuesta, entonces me voy a sentir como que me voy a sentir mal y mi confianza va a bajar y voy a pensar que no voy a rendir bien el examen. Entonces la idea, lo que yo hacía era solo coger, leer y ir a dar el examen o ir a dar la prueba. Pero realmente eso no era la manera, ¿no? Entonces eso es algo que ahorita, por ejemplo, en lo que reviso, en lo que leo en los comentarios, dicen leer y subrayar. Otra cosa de hacer los resúmenes, también hacía resúmenes, pero usualmente creo que con el tiempo, cuando empiezas a hacer resúmenes, al principio tal vez usas así un poco más la memoria y escribes lo que tú consideras ah, importante y lo que tú recuerdas, lo que tu memoria te permite recolectar. Pero con el tiempo, tal vez es fácil llegar al hábito de solamente leer el contenido del libro o de la página y al mismo instante hacer un resumen o escribir lo que acabas de leer. Entonces, el problema con eso era que tu memoria no estaba realmente siendo estimulada porque lo que estás haciendo es hacer una copia del material desde una pantalla o desde un libro a tu cuaderno de notas. Entonces, es un ejercicio mecánico que te da la falsa sensación de que estás aprendiendo, que estás haciendo algo productivo, pero al fin del día, de nuevo, no estás asegurándote de que lo has aprendido. Entonces, eso también yo lo hacía y tenía como que ese mal hábito de decir, ok, bueno, estoy haciendo unas notas de lo que acabo de leer, así que seguramente estoy aprendiendo algo, ¿no? Entonces, era otra de las cosas que yo hacía. Complementarlo con videos, eso es muy, muy, muy común y yo considero que es algo bastante provechoso. Con el tiempo, mientras yo estudiaba para mis exámenes, me di cuenta de que cuando tú coges un libro, lo lees y después ves un video, tu, el conocimiento como que se refuerza y vas llenando gaps o vacíos que cuando lo leíste el material en el libro no te quedó claro. Pero cuando ves el video, quien sea que está explicando deja claro esa duda que tenías cuando no entendiste al principio. O viceversa. Ves el video primero y luego vas al libro, entonces se vuelve más fácil de digerir cuando el contenido es algo complicado, con términos complejos y vocabulario que tal vez no es, con el que no eres familiar. Entonces, eso es algo que, digamos,
es muy útil, creo que a mí me ha servido mucho y creo que después vamos a hablar un poco más sobre eso. Voy a presentarles una diapositiva de lo que yo hice en algún punto y encontré muy útil para mis exámenes, pero creo que no es solamente importante para los exámenes, sino para el día a día, ¿no? Entonces, creo que lo esencial en medicina y en cualquier carrera es asegurarte que sabes. Entonces, creo que ese es el enfoque, ¿no? De estudiar. Y creo que partiendo de ahí es importante darle la atención a esos métodos de estudio. Ah, y aquí dice hacer resúmenes súper coloridos. Ok, listo. Entonces, creo que sí, igualmente creo que es usar variedad, hacer más estimulante posible el contenido que estás subrayando, no subrayando, sino resumiendo, puede hacer que tu cerebro también se active un poco más y tenga un poco más menos de distracción, porque si lees un texto plano, con pocos gráficos, con pocos colores, y tal vez tu mente se distrae más fácil y pierde el enfoque. Entonces, tener ciertos recursos visuales te ayudan a que tu mente se enfoque más y no se distraiga. Y con ideas claves. Sí, entonces, básicamente ese es el resumen. Ahora, yo creo que lo más importante, como empecé al principio, es que independientemente de qué método uno estudia o usa, la clave está en asegurarte y tener tú la confianza de que lo que acabas de leer, lo que acabas de revisar, eh, lo entendiste. Entonces, a veces pasa que tienes un contenido que es súper desconocido para ti y tiene un lenguaje muy complejo y un vocabulario completamente inexplorado. Y puede ser frustrante al principio porque no entiendes qué es exactamente lo que está pasando. Entonces, solo lo lees, haces un resumen de qué es lo que acabas de leer. Pero si no te haces esa pregunta de decir, ok, ¿qué es lo que acabo de estudiar? ¿Qué es lo que acabo de revisar? Y no logras responderte, entonces has perdido tu tiempo. Entonces, tal vez te tomó 1 hora, 2 horas en hacer ese resumen o en revisar, subrayar lo que acabas de leer. Pero si después de media hora, 1 hora de haber hecho eso, no logras explicarte a ti mismo qué acabas de leer y qué acabas de resumir, entonces no lo has aprendido. No sé si muy seguro la mayoría de ustedes hablan o aprenden o tienen un poco de conocimiento sobre otro idioma. Si no es inglés, tal vez otro idioma. Entonces, esta analogía que les pongo se aplica también en lo que estamos hablando hoy. A veces es fácil entender cuando escuchas a alguien que está hablando otro idioma, porque identificas el vocabulario y puedes hacer una interpretación, un análisis de lo que escuchas y sacas la idea y la conclusión. Am, Ahora, tal vez esa explicación o ese comentario que escuchaste fue bastante complejo, lleno de información, lleno de vocabulario, de términos técnicos, pero lograste entender. Entonces, podrías pensar que en realidad sí sabes todo ese lenguaje, pero si es que eres tú quien tiene que decirlo y no lo logras, entonces lo único que has hecho es identificar. Entonces, por un lado está identificar, entender, y por otro lado es eh, ser capaz de expresar, ser capaz de decir. Entonces, la mayoría de veces nosotros solo identificamos, solo reconocemos el contenido, los términos, pero no somos capaces de interiorizar en nuestra memoria y ser capaces de utilizarla para el futuro de forma activa. Entonces, en el lenguaje a veces entendemos una palabra, pero de aquí en 2, 3, 4 días no vamos a ser capaces de usar esa palabra en el contexto de una conversación. Y de nuevo, la clave para pasar de solo entender a ser capaz de expresar tus ideas es asegurándote que has entendido y es asegurándote de que tienes el conocimiento en tu memoria a largo plazo. Entonces, cómo tú superas esa brecha? Es utilizando estas técnicas, ¿no?
Entonces, lo que les voy a hacer es, les voy a mostrar unas diapositivas de qué es lo que yo hice para dar mi step. Yo tomé los steps, el USMLE, um, y encontré muchas cosas que hice mal cuando di mi step uno y cosas que hice muy bien cuando di mi step 2. Entonces, voy a mostrarles todo lo que yo hice y después vamos a hacer las conclusiones de qué es lo que me sirvió y qué es lo que no. ¿Ok? Entonces, déjenme ver si les puedo compartir. Shit. Ok. No sé si logran ver. Sí, todo claro, Cristian. Ok. Entonces, yo estudié para mi Step 2 CK por 6 meses, después de haber dado mi Step 1. En el Step 1 hice toda una mezcla de resúmenes, subrayar, ver videos, hacer bancos de preguntas, eh, crear una base de datos en Excel y cosas por el estilo. Y yo creo que fue un ejercicio de prueba y error que al final me ayudó a afinar mejor mis técnicas para el Step 2 y hacerlo en un periodo menos extenso. Entonces, lo primero que yo hice fue usar las flashcards de Anki. Entonces, no sé si la gente está familiarizada con esto, pero básicamente las flashcards de Anki es eh, un método de estudio que te permite hacer repetición espaciada para asegurarte que el contenido que estás estudiando se quede en tu memoria a largo plazo. Entonces, digamos que el Step 2 es un examen que evalúa un 10%, de un 10 a 15% de toda la medicina habida y por haber. Entonces, asumamos que este libro contiene los términos más genéricos de la medicina. Entonces, aquí está resumido, aquí en este grosor está resumido toda la medicina posible. Entonces, la cosa es cómo tú te aseguras de que todo lo que está en este libro se quede en tu memoria para el día del examen. Si a la final estás estudiando 6 meses y en el paso de los 6 meses habrán cosas que tal vez ya se te olvidaron cuando estudiaste en tu primer mes. Entonces, es frustrante al principio como que volver a revisar contenidos y dices, bueno, ya estudié esto y ¿por qué estoy estudiando de nuevo? Pero ahí está la clave para que seas capaz de identificar ese 10% que nunca vas a saber cuál va a ser, ¿no? Es de toda eh, de todo el contenido del que estudiaste, solo una proporción mínima va a aparecer ahí, tú no sabes cuál va a ser. Entonces lo que hice fue revisar las flashcards de Anki. ah, las revisaba todos los días, cada día, sin falta, sin perder un solo día de estudio con las flashcards. Y era un lapso de 2 horas al día. Entonces, esto es, creo que clave. La repetición espaciada es muy importante y estudiar para medicina así no es lo más común, porque nos toca estudiar muchas cosas. Pero si su objetivo es dar un examen de importancia como el CASES o dar los exámenes para entrar al posgrado, es sumamente importante. Entonces, luego podemos conversar más sobre cómo funciona todo esto. Um, Next. Lo siguiente que hice fue empezar con un QBank. Entonces, volvemos al principio. Leemos y releemos, pero nunca sabemos qué es lo importante. A veces nuestra mente se enfoca en conceptos que tal vez no son relevantes al final del día. Y cuando nos exponemos al examen, llegan preguntas que en algún punto tú dijiste, esto está muy raro, esto está muy extraño, no entiendo muy bien, así que no me voy a enfocar en eso y me voy a enfocar en aquello que sí entiendo, porque es más fácil para mí y mi mente como que se siente más cómoda revisando lo que yo ya entiendo y no quiero como esforzarme mucho en revisar lo que está complejo de digerir. Entonces, tomar bancos de preguntas te ayuda a identificar aquello que realmente necesitas saber. Y el principio del banco de preguntas es que tu mente, la inteligencia, podemos decir, la inteligencia está determinada por tu habilidad de resolver problemas. Entonces, mientras mejor seas resolviendo problemas, más inteligente eres. Y en el tema de los exámenes
la inteligencia está relacionada con la capacidad que tu mente tiene para responder a preguntas, para resolver interrogantes, para resolver enigmas. Entonces, si tú no estás expuesto a este ejercicio de resolver preguntas, resolver enigmas, resolver cuestiones, eh, no vas a poder desarrollar esta inteligencia. Entonces, de ahí la importancia de usar bancos de preguntas. Entonces, lo que yo hice es usé ambos. Es una herramienta, digamos, para estudiar para los STEPS. Am, Muy compleja, son preguntas muy complejas, pero me dio esa base necesaria para que mi conocimiento baseline de base sea bastante fuerte, digamos. Entonces, lo que hacía es en modo aleatorio, ¿no? Bueno, esto tal vez no sea aplicable siempre. Creo que hice en modo aleatorio porque ya tenía mi step 1 y, digamos, de algún modo ya mi mente estaba bastante clara en hacer diferenciales, pero creo que todo depende de dónde estás en tu periodo de estudio. Y luego pasé al Gold Standard, que es el UWorld. Entonces, el UWorld es ese recurso que todo el mundo usa para darle step. Y la complejidad del UWorld es menos que la del ambos. Entonces, es otro banco de preguntas. Volvemos al tema de bancos de preguntas. Y pues nada, igual me fue bastante bien en ese UWorld. Lo volví a repetir para asegurarme de que hay cosas que no identifiqué en un principio y que luego pues fui capaz de reconocer después y fortalecí mi conocimiento en ciertas áreas. Am, entonces sí, aquí lo que explico es, fortaleces tu conocimiento sobre ciertas áreas, de modo que cuando te expongas una pregunta que no está clara para ti, al menos vas a saber cuál no es la respuesta, porque tienes múltiples opciones y si no sabes la respuesta, al menos vas a saber cuáles no es, entonces puedes disminuir ahí la probabilidad de error. Ok, bueno, al final di varios bancos de preguntas. Como pueden ver, varios bancos de preguntas, varios exámenes. La idea es llenarme de preguntas. Pues, posterior a eso, casi que en mis periodos ya previos al examen, 2 meses antes o un mes antes del examen, me busqué un study partner. Entonces, esta es otra estrategia que yo encontré muy útil. Y el principio de un study partner es que tú aplicas este ejercicio del active recall o la memoria activa. Entonces, volviendo al principio, si no eres capaz de explicarte a ti mismo, no eres capaz de expresar lo que acabas de leer, entonces significa que no has usado ese tiempo de estudio efectivamente. Entonces, cuando es difícil a veces tú explicarte a ti mismo, ¿no? O sea, ¿cómo me explico a mí mismo? ¿Por qué tengo que estar haciendo esto si nadie me está escuchando? Entonces, lo que yo encontré útil es buscarme a alguien que igual está estudiando para este examen. Nos reuníamos todos los días y estudiábamos ciertos temas, entonces, o ciertas preguntas. Entonces decíamos, ¿sabes qué? Esta pregunta me pareció interesante y te voy a explicar por qué, digamos, no supe la respuesta, pero ahora ya la sé. Entonces, cuando explicas el por qué fallaste, vas a darte cuenta qué es el contenido que te estaba faltando en tu memoria, cuál es ese gap que no te logró entender. Entonces, cuando haces ese ejercicio, tú vas a optimizar tu tiempo de estudio porque te vas a enfocar en aquello que no entiendes. Entonces, digamos, tienes un tema de, no sé, embolismo pulmonar. Entonces, hay solamente un pequeño detalle en el diagnóstico de embolia pulmonar que no supiste entender bien y que eso precisamente estuvo en la pregunta. En vez de ponerte a leer todo de inicio a fin sobre embolia pulmonar, tal vez tú ya sabes un 70% del contenido de embolia pulmonar, solo no supiste este pequeño pedazo de diagnóstico. Cuando tú te das cuenta de eso y explicas eso, entonces estás llenando ese vacío. Entonces lo que haces es filling these gaps. Entonces solo llenas esos pequeños huecos que tuviste que te van a permitir entender mejor el contenido. Entonces no necesitas estudiar todo, solo necesitas revisar aquello que no lograste comprender. Cuando tienes un study partner, el study partner te va a preguntar, pero ¿y cómo así? ¿Pero y por qué no es de esto? ¿Y por qué es lo otro? Porque él lo va a ver de otra perspectiva. Entonces lo va a ver con otra visión. Porque tal vez habrá tenido otras experiencias previas con preguntas
sobre el mismo tema, pero con otro enfoque. Entonces te va a cuestionar y te va a preguntar y te va a decir, pero ¿y cómo así? ¿Pero y por qué no es lo otro? ¿Pero y por qué tienes esto? ¿O cómo se llama ese signo que aparece en el electrocardiograma? Entonces, ahí tú dices, ah, sí, no, qué interesante, eso no sabía. Y coges, vas al libro o vas a tu plataforma de estudio, buscas y dices, ah, ¿sabes por qué? Ha sido por esto. Y tienes esta conversación con tu study partner, que al final llegas y dices, ah, ¿sabes qué? La conclusión es, yo qué sé, en el electrocardiograma tienes este patrón particular y por eso, aunque el paciente no tenía los signos típicos de un pulmonary embolism, el electrocardiograma que mostraron en la pregunta es clásico. Y eso es lo que no sabía. Y si hubiera sabido que el electrocardiograma era lo importante de esta pregunta, hubiera sacado la pregunta bien. Entonces ahí llega y hago eco de lo que una de los participantes escribió, poner conceptos claves. Entonces el concepto clave nace de tu de tu propia reflexión, de tu propio entendimiento, no de copiar contenido en la cajita del libro donde dice keywords o key concepts. Entonces coges el key concept y copias en tu librito, en tu libreta, y asumes que estás entendiendo el concepto clave. Pero realmente cuando entiendes el concepto clave es cuando haces todo este proceso de reflexión, de, de reflexión crítica. Y cuando nace ese concepto, ese ejercicio de reflexión crítica, es cuando te enfrentas a la necesidad de responder y de resolver un problema, de resolver una pregunta. De ahí viene la importancia de hacer bancos de preguntas. ¿Ok? Entonces, flashcards siempre. Flashcards todo el tiempo. Entonces, al final di mi examen y saqué estas notas. Di un self-assessment del UWorld al inicio de mis estudios, saqué esta nota. Di los self-assessments y saqué estas notas de acá. Y al final del día di mi examen y saqué esta nota final en mi STEP 2. No tengo aquí el resumen, pero creo que podemos hablar de eso. Am, Tres Ay, cosas Cristian, fundamentales. Ujú. te hago una pregunta, Cristian. ¿Y los Qbanks que tú revisabas, qué ventaja tenían? ¿Qué solo te daban la respuesta correcta y ya? ¿O qué recurso adicional te ofrecían? Entonces, el banco de preguntas es súper importante porque siempre y cuando tenga una explicación y em, un rationale behind the answer. Entonces, la cuestión es que si solo te da la respuesta y no te explica el por qué, tú no eres capaz de hacer esta reflexión, esta reflexión crítica, que por qué estás mal o por qué la respuesta correcta es la que te están mostrando en la pregunta. Entonces, siempre que el banco de preguntas tenga explicaciones, va a ser un banco de preguntas útil. De otro modo, solamente va a ser un ejercicio de memorizar la pregunta y memorizar la respuesta y decir, ok, ojalá esta pregunta salga en el examen y si es que sale esta pregunta en el examen, pues sé que esta es la respuesta, pero no tengo idea de por qué es eso. Entonces, y bueno, entonces yo creo que definitivamente tiene que ser una pregunta cuyas respuestas tengan una explicación de por qué es la correcta y por qué es la incorrecta. Entonces, eh, de nuevo, eso es lo que te permite llenar ese gap en tu conocimiento cuando lees la explicación del por qué sí, por qué no. Ujú. Entendido. Chévere, Ok. Cristian. Gracias. Entonces, yo creo que hay tres cosas importantes, tres o cuatro cosas importantes para que tú, si es que, tu objetivo es dar un examen, tienes que seguir estas cuatro cosas. Primero, ah, space repetition. Entonces, repetición espaciada, digamos, tiene un examen de anatomía hoy. No, pongamos algún examen de, no sé, endocrinología hoy, ya. Entonces estudian los 2 últimos días antes de dar el examen. Perfecto, les fue bien, sacaron el 100% o el 80-90% del examen. 2 semanas después, 3 semanas después, eh, quién sabe si todavía nos acordamos. Pero estamos felices de que nos fue bien en ese examen, ¿no? Entonces, 4 semanas después, 5 semanas después, vas a tu rotación de endocrinología y te encuentras con un paciente
Ya no es una pregunta, sino te encuentras con un paciente o te encuentras con un colega o te encuentras con un superior que te pregunta sobre eso, sobre lo que diste hace un mes atrás. Y es muy probable que ya te olvidaste, porque no hiciste este ejercicio de repetición espaciada, de modo que tu cerebro, pues, ya no necesita esa información en el lapso de un mes. ¿Por qué voy a tener que recordarlo? ¿Por qué voy a tener que guardar esta información en mi cerebro si no lo estoy usando? Entonces, si no hacemos este ejercicio, por más que aprendiste bien al principio, digamos, el paso de los meses te vas a olvidar y de nuevo se siente mal saber que estudiaste hace un mes, 2 meses atrás y ahora ya no lo sabes. Entonces se siente como que has perdido tu tiempo. Entonces, si algo estudiaste un día, asegúrate de que se quede en tu memoria de largo plazo. ¿Y cómo haces eso? Con Spaced Repetition. Entonces, hay herramientas para eso, una de esas es el Anki. Entonces, el Anki es una herramienta que solita te dice cuándo tienes que volver a revisar el contenido. Si tú haces esto todos los días, así como cuando entramos a Instagram, todos los días, no hay un solo día que no entres a Instagram. Yo personalmente, digamos, no sé ustedes, pero no hay un solo día que no entre a Instagram. Creo que es un mal hábito. Pero solo date cuenta, solo piensa en cómo sería tu conocimiento, cómo tu confianza en tu conocimiento aumentaría y qué tan bueno, tan sólido tu conocimiento sería si eres capaz de revisar Anki todos los días, 15 a 20 minutos, para mantenerte al, al día con aquello que aprendiste hace un año atrás. Y quién sabe cuándo te vas a enfrentar a una pregunta de este tipo. Pero si no haces eso y un día te enfrentas a eso, las preguntas de cualquier modo, entonces vas a decir, ah, yo sabía, pero no me acuerdo. Y luego alguien te va a decir la respuesta y va a decir, sí, claro, esa es la respuesta. Obviamente, sí sabía. De nuevo, volvemos al mismo principio, solo identificas, pero no lo interiorizas, no es capaz de explicarlo. Entonces, space repetition. El segundo es active recall. Entonces, el active recall, memoria activa, asegúrate de que cuando tú lo explicas, no sé si cuando ustedes han tenido que presentar en clase eh, algún tema, son los expertos del tema, entonces son capaces de explicar, la gente les entiende perfecto y se sienten que ustedes conocen del tema, ¿no? Entonces, si hacen eso todo el tiempo, pues ustedes van a ser capaces de fortalecer ese conocimiento que ya lo tienen. Entonces, study partner creo que es muy importante. Si es que pueden ser ayudantes de cátedra, dar clases, eso es sumamente importante. Que ahí es cuando encuentras, digamos, cuando haces una presentación, dices, mañana tengo que hablar sobre este tema y hay algo que no me queda claro. Tengo dos opciones. Coger y solo leer, coger y solo leer, así como que del copio y pego en la diapositiva y solo al día de la presentación leo de corrido y luego paso a la siguiente diapositiva. O me aseguro de que esto que no entiendo lo entiendo bien y de modo que cuando voy y lo presento en la clase, la gente se queda, ah, claro, así ha sido, gracias por explicarlo, gracias por ponerlo en palabras fáciles y sencillas. Entonces tú lo has comprendido muy bien. Si haces lo primero y dices solo voy a leer, te expones al riesgo de que alguien te pregunte y diga, a ver, ¿puedes explicar mejor eso porque no entiendo? Y no vas a saber. Entonces, creo que presentar, tener un study partner o enseñar son técnicas de estudio sumamente importantes para que te ayuden a, pues, realmente entender, ¿no? El concepto. Tercero, banco de preguntas. Entonces, el banco de preguntas viene desde este principio de que el cerebro está diseñado para resolver problemas y nuestra vida diaria está enfocada en resolver problemas todo el tiempo. Entonces, el banco de preguntas lo que hace es generar esas preguntas, generar esas incógnitas, generar esas interrogantes del día a día, de la vida real. Porque todas esas preguntas vienen desde el principio de que esto es algo que pasa en la vida real. Y como nosotros no estamos expuestos no tenemos la experiencia de qué es lo que pasa en la vida real en el contexto clínico, necesitamos a alguien que nos diga cómo son las presentaciones típicas, cómo es el tratamiento, cómo los pacientes vienen, cómo llegan, cuáles son los diferenciales cuando un paciente tiene esta presentación. Entonces es un facilitador que nos da ya un poco, digamos, masticado.
Entonces, los bancos de preguntas generan las incógnitas y le hacen a tu cerebro esforzarse para crear una respuesta. La respuesta nace de un pensamiento crítico, de un análisis de lo que lees y vas a encontrar estos vacíos que necesitas llenarlos. Que cuando lees la explicación de la respuesta, vas a ser capaz de decir, ah, por esto es que no entiendo. Por esto es que no saqué. Entonces son tres cosas, ¿no? Active recall, space repetition y um, clinical case-based questions, like preguntas basadas en casos clínicos. La cuarta es disciplina. Entonces, si no eres disciplinado en estas tres cosas, pues no, tampoco vas a poder ser consistente y pues tener los beneficios de lo que estas tres cosas te ofrecen. Esto es lo que yo hice para este examen. Ahora hay otra forma de estudiar que creo que podemos hablar luego si es que tienen preguntas hasta el momento. Sí, hasta que lo pongan. Muy interesante, Cristian, tu método de preparación. Bueno, yo personalmente pude ver todo tu desarrollo también, mientras ibas descubriendo, buscando qué opciones tienes para estudiar, para mejorar. De cierta manera, todo lo que tú dices es en base a la ciencia, básicamente. Son métodos probados que vuelven eficiente el estudio Ujú, para que no pierdas el tiempo, sobre todo cuando un examen tiene fecha máxima. Digamos, si quieres aprender algo, quizás eh, en un periodo de 2 años y nadie te va a calificar, simplemente lo aprendes por placer, pues quizás cualquier método está bien. ujú, Pero si tienes un límite de tiempo, tienes que buscar lo más eficiente y eso es todos los ejemplos que tú has dicho. ujú. Exactamente. Em, creo que eso es la parte más clave, ¿no? Saber que al final del día nuestra vida está llena de problemas, por más, eh, por más que parezca que no tiene nada que ver con el tema de hoy. Pero estamos llenos de problemas y nuestro cerebro necesita resolverlos. Entonces, en el contexto de los exámenes, estos problemas son preguntas. Entonces, la mejor forma de estudiar para un examen es resolviendo preguntas. Y eso le va a ayudar a tu cerebro a hacer una reflexión crítica de lo que te presentan en el contenido, ser capaz de digerir eso y hacer tener una idea de, yo creo que es esto por estas razones. Exacto. Creo Ah, que hay Ujú, unas tres preguntas que están bastante importantes. Creo que estas dos se unen en esto. No sé si primero puedes, pregunta Tom, John, ¿cómo se ajusta cuando tienes un tiempo limitado y cómo distribuiste tu día? Así como que cuántas horas de estudio, dormir, trabajar y cosas así. ujú. Ok, la primera pregunta, creo que cómo ajustarlo con un tiempo limitado. Depende, yo creo que qué tan limitado es ese tiempo. ¿Y a qué te refieres con limitado? Si es que no tienes mucho tiempo para estudiar en el día o si es que tu examen es en los siguientes 2, 3 semanas, o digamos, por decirlo así. Ah, si es que es lo segundo, ah, ¿qué puedo decir al respecto? Es lo que, lo que conversamos ahorita tiene como fin darles una pauta de qué es aquello que necesitan hacer para que ustedes tengan la confianza en lo que aprenden y sean capaces de desempeñarse bien en un examen o en la vida real. Y estos ejercicios necesitan tiempo y disciplina. Entonces, es todo un paquete, digamos, para facilitar el aprendizaje real. Y desafortunadamente no somos máquinas, entonces no nos queda de otra que si nuestro objetivo es aprender, eh, nos va a tomar tiempo, nos va a tomar tiempo y es una curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje es exponencial en todo. Entonces, cuando aprendes un instrumento y no sabes nada de música y tienes la pasión de estudiar para aprender un instrumento, estás altamente motivado y empiezas pues a practicar, 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 pero no vas a ver resultados sino hasta los 6 meses tal vez o un año. Y la motivación puede bajar, ¿no? Puede bajar un poco.
pero ahí viene la disciplina. Entonces, mientras pasa el tiempo, baja la motivación, pero en teoría debe subir la disciplina. Y eso te permite que cuando llegues al año, realmente vas a tener destrezas sólidas en el instrumento. Ahora, si quieres aprender a tocar una canción en el lapso de un mes, o más bien quieres ser un músico, o sea, ser muy habilidoso en el instrumento, y que en un mes es poco probable que eso pase. Y hay muchas probabilidades de que te frustres en el intento, porque tal vez tienes una visión poco realista de tu meta, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea, mi enfoque es en un estudio que te permita saber, entender, conocer y que te vuelvas más, por poner una palabra, sabio en la medicina. Y eso toma tiempo. Toma tiempo, disciplina, motivación y aplicar estos métodos. Exacto. Ah, Ahí, ujú, Cristian, te hago una pregunta, quizás em, profundizando lo que esa persona hizo. Y bueno, ponte en el lugar de que tú vas a dar el examen CASES y como ahorita, recién estás por acabar el internado, tienes más o menos mes y medio para dar el examen. ¿Qué herramientas elegirías para hacerlo? No tienes más tiempo ya, es de un mes y medio. pues yo lo que quería es hacer bancos de preguntas. O sea, bancos de preguntas, resolver, 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 resolver. Am, no sé, no recuerdo bien, yo sí di el CASES, pero no me acuerdo bien cómo es el enfoque del estudio, del examen. Pero igual creo que te toman te toman varias áreas, ¿no? Ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía, no sé si hay psiquiatría, creo que no hay psiquiatría, pero lo querías estudiar así, por sistemas, ¿no? O por temas, o por subtópicos, o por especialidades, no sé, unas, bueno, mes y medio, no sé, una semana, y luego hacer random, todo, como porque en el examen, en el día a día, creo que no te dicen, ok, ahorita es el examen, ahorita es el bloque de ginecología, o tal Claro. vez sí, no sé. Eh, Aleatorio. es aleatorio, exacto. Entonces la idea es que Sí, tu mente sea capaz de distinguir la pregunta a qué se refiere. Entonces, al final del día necesitas hacer aleatorio también en tu ejercicio. Entonces, sería banco de preguntas todos los días, asegurándote de que estás entendiendo, porque si solo coges, esta es la respuesta, no sé por qué, siguiente pregunta, y así, no, el día del examen no vas no lo vas a dar muy bien. La idea claro. es, Sería profundizar en lo que estás fallando, ¿no? En lo que no conoces, sí, 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 sobre todo. total, claro, total. Y bueno, la otra pregunta va, Los no sé si flashcards. es enfocado al CASES, quizás están preguntando a lo mejor por tu preparación para el Step 1, Step 2, Ujú, que eso sí requiere el tiempo que tú dijiste, en promedio 6 o 9 meses ujú, aproximadamente. Y ahí sí creo que la distribución, bueno, va más sí, espaciada en ese tiempo, ¿no? sí. Más o Ah, menos cómo podrías hacer un resumen de eso. el tema aquí es el siguiente. Idealmente no debería ser como lo va a plantear, pero lamentablemente por nuestra situación, tal vez en Ecuador no estamos con el enfoque de dar los exámenes para el USMLE, que nos toca hacer un curso intensivo, un curso realmente intensivo para podernos poner al día. Entonces aquí en Estados Unidos la gente estudia desde que empieza la carrera y distribuye como que, no 50-50, no 50-50, pero sí le da tiempo para estudiar para tu STEP y al mismo tiempo para estudiar para tus exámenes pues, de la carrera. ¿Sí? Entonces, tú vas estudiando periódicamente por años para dar tus exámenes. Nosotros, en cambio, no tenemos ese enfoque, entonces nos toca estudiar, empezar para los STEPs apenas nos graduamos o en el internado, tal vez si tienes un poco de tiempo. Entonces tienes que ponerte al día de todo aquello que no estudiaste, que no estudiaste en carrera, ¿no? Porque tal vez en nuestro sistema de métodos no sé, de aprendizaje y el enfoque que nos dan es ciertas enfermedades, ciertas condiciones no las dan mucha atención y también epidemiológicamente hablando, tal vez hay enfermedades más comunes en Ecuador que nos enfocan más en estudiar eso. Entonces acá nos toca estudiar y de nuevo es como un libro de este vuelo, creo que es incluso más grueso. Entonces, yo lo que hacía es estudiar 8 horas diarias, 8 a 10 horas diarias por 9 meses. Para mí estoy bueno.
y tenía un día libre a la semana, a un domingo o un sábado. Y eso de nuevo era como que frustrante al principio, no decía, no estoy aprendiendo nada. Era tan lenta la curva de aprendizaje, pero al final es exponencial, o sea, al final subes bastante bien. Pero eso toma tiempo. Entonces, 8 o 9 meses de estudiar unas 8 o 10 horas diarias. Creo que había... Eso es Ujú. bastante. ¿Y cómo encontraste motivación? ¿O te bastó la disciplina? Eso es una buena. Yo creo que lo que yo hice es, primero estaba muy motivado, siempre quise venir acá. Entonces siempre tuve esa idea de venir. Lo segundo es que nunca me inscribí a la rural. Entonces, nunca me inscribí a la rural porque creo que hay que hacer unos trámites, algunas cosas te piden y yo nunca me di el tiempo de averiguar qué necesitas hacer, pero necesitaba que tú hagas algo, que tú te pongas a buscar, te pongas a entregar papeles, te pongas a registrarte en páginas. Y como estaba estudiando para mi STEP, nunca pude darme ese tiempo realmente de decir, ok, por un backup voy a ver y registrar. Entonces no tenía plan B. Entonces creo que no tener plan B me ayudó a solamente enfocarme en el examen y decir, o sea, no tengo intenciones de estar en Ecuador, como no hago rural, no voy a poder trabajar aquí. Entonces solo tengo un camino. Y este es el camino que escogí y no hay vuelta atrás, no puedo bajarme de la camioneta y básicamente eso. Creo que cuando tienes muchas opciones a tu disposición, cuando sientes que algo no te está funcionando, pues, capaz y te mueves a lo otro. Entonces, es como cuando vas a una tienda de ropa y encuentras un montón de sacos de múltiples colores y opciones y formas, diseños, modelos, que no sabes cuál escoger. Dices, quieres uno y luego dices, no sabes qué quiere el otro, solo puedes escoger uno. Pero si vas a una tienda donde solo tienes un saco en particular y no tienes más opciones, está lindo, atractivo, pues solo coges y te vas por ese. Entonces creo que esa fue la razón por la que am, me quedé en este camino de los steps. No tenía opción, no tenía más opción. Súper bien. Quemar tus barcos para no volver. Mm, Bien hecho. una analogía mejor que la mía. Sí. Sí, claro. Sí. Sí, muy bien, Cristian. Sí, bueno, la verdad, bueno, para los que obviamente ya pasaron muchos años, si es que alguno de los que están viendo este webinar son de la central, seguramente ya no nos recuerdan a ninguno de nosotros, pero bueno, yo de mi parte sí pude ser compañero, amigo de Cristian. La verdad, siempre tuvo esta cierta facilidad por encontrar sistemas inteligentes de preparación. Y bueno, yo obviamente pude nutrirme de ello también mientras lo escuchaba. De cierta manera, Medna surgió en alguna conversación que alguna vez tuvimos, alguna vez que hace muchos años lo quise hacer y bueno, es lo que es ahora. Se ha tomado todas las recomendaciones. Igual siempre se intenta estar en contacto con Cristian, pues como les digo, es desde mi punto de vista, una bastante, digamos, pues sí, quitando la humildad, una eminencia en muchos sentidos. Entonces yo la verdad estoy muy feliz de que hayas podido darte este tiempo para Ujú. poder explicar un poco tu experiencia y compartir tus técnicas que, como les digo, son lo más eficiente que existe. Hacer lo que él ha hecho no es fácil tampoco. Requiere todo lo que él dijo, un sistema correcto, bastante disciplina y una buena motivación. Ok. Creo que para cerrar, quiero darles un plus o ¿cómo decirlo? Un pequeño tip adicional si es que les interesa. Ahorita el mundo de la inteligencia artificial está, pero al tope, sí. Bueno, no al tope en realidad, está creciendo cada vez más y solo se pone mejor y mejor. Déjenme ver. Entonces, como dijo David, yo siempre soy como que curioso de aprender, de presentar la mejor estrategia para pues aprender, ¿no? Aprender y también explicar y eso. Entonces, en ese ejercicio de buscar métodos de cómo
presento, cómo escribo, cómo presento mi información, encontraba pues, cosas curiosas, ¿no? Entonces, hace poco encontré una página, a ver, tal vez para su examen CASES no será lo más útil, o puede que sí, pero a ver, pero para el día a día puede que sí les sea útil. Les voy a compartir. Ok, no sé si logran ver esto. Sí, Ok, entonces, dejen ver. YouTube. Perdón. Entonces, no sé si alguien le ha visto esta página de Wistolia o ha escuchado. Si no, ahorita vamos a ver de qué se trata. Ok. YouTube. Um, ok. Entonces, lo que esta página te permite es crear preguntas en base al contenido que tú le alimentas. Entonces, digamos, tú puedes aquí subir PDFs o puedes subir links de videos o es podcast o cualquier cosa. Entonces, digamos, aquí vamos a pegar un link de embolismo pulmonar. Entonces, le das clic ahí y ahorita están recolectando la data del video y te dice cuántas preguntas quieres tener. Entonces, digamos, how many cards, pongamos high. Entonces, te da un, which, pongamos P. Entonces, aquí te dice, ok, ¿qué quieres? Multiple choice questions, key concept questions, apply your knowledge to cases scenarios. Entonces, tiene algunas cosas, ¿no? Entonces, aquí dice, pongamos start learning multiple choice question. Entonces, aquí no has tenido que hacer nada más que subirle la página, el link del video, ¿no? Entonces, aquí dice, what is the primary mechanism by which a blood clot reaches the pulmonary arteries in the context of pulmonary embolism? Entonces, aquí ya tienes múltiples opciones. The right side of heart pumps. Bueno, no me voy a poner a ver aquí cuál es la respuesta, pero la cuestión es que ya has tenido múltiples opciones, múltiples preguntas, solo subiendo el link de un video. Y aquí tienes otras opciones. Dice, John, a 62-year-old male, based on examination, no tachycardia, considering John's history, what is the most likely diagnosis? Otra, key concept questions. Aquí, we have identified, let's begin. What are some of the risk factors associated with pulmonary embolism? Entonces, aquí tienes igual preguntas de un montón de tipos. Y de hecho, me sorprende que han creado otras formas, porque antes solo tenían la opción 2, que es Key Concept Questions. Ahora tienen varias otras opciones. Entonces, yo lo que hacía para estudiar mi Step 3, hacía las preguntas de YouWord, respondía y copiaba todo lo que está en el YouWord y pegaba acá y luego ya no hacía mis frascas, sino dejaba que la aplicación cree la frasca. Y luego yo eso metía aquí. Entonces, hay una infinidad de opciones, pero yo creo que si quieren estudiar para su step, para su CASES, busquen un banco de preguntas que sea, pues, que tenga cierto soporte, que sea que algo que dicen, ok, aquí tenemos evidencia de que sirve, de que ha sido útil, de que nos ha ayudado a la gente. Y estudien ahí. Eso creo que eso ya en breve, si quieren dar un examen en el lapso de unos 2 3 meses. Ujú. Estás muteado, güey. perdón. Siempre tus recursos son súper interesantes, Cristian. Muy bueno. Una Sí. pregunta que doy parece que generó algo de confusión. Eh, preguntan si es que eso que mostraste de Wisdolia es del examen CASES. ¿Puedes responder? No, 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 no. Esto es algo que saqué de un video ahorita, copié, pegué de un video de YouTube, por ahí, de un video random sobre pulmonary embolism. Cogí, pegué en esta aplicación y la aplicación me lanzó preguntas que Perfecto. sacan de ese video. Entonces es una especie
la aplicación usa inteligencia artificial para escuchar el video, interpretar el contenido del video y generar preguntas en función a todo. Ni tiene nada que ver con el CASES. De nuevo, no busquen preguntas que saquen el examen del CASES. Creo que lo ideal es busquen preguntas que les ayuden a entender y aprender. Claro, esto sería una cierta manera de fomentar aquel tema que de verdad no entendemos. Y tenemos a lo mejor un texto, un PDF o un video donde lo explican y esto nos ayudaría a reforzar ese conocimiento en base a, digamos, a un test. Ujú. La Sí. página es en inglés, se traduce. Bueno, tomando en cuenta la inteligencia artificial y todo lo que hay, pues aunque sea solo en inglés, la puedes traducir fácilmente en un lenguaje adecuado, supongo, ¿no? Oh, claro que sí, sí, me imagino. No sé si se podrá hacer en español, ¿ah? Pero am, me parece esta aplicación una maravilla, realmente. No es gratis, obvio, tienes que pagar, no sé, una membresía, pero no, o sea, es una cosa estupenda. Sí, súper interesante, Cristian. Ok. ¿Tienen Y tal vez bueno, más? ¿alguna otra duda de los participantes? Tal vez. Me quedé sorprendido con lo de Luis Dorian. Antes solo tenía key concepts, ahora ya tiene preguntas y de opción múltiple y Sí, respuestas. en parte es por esa carrera súper intensa que tienen los sistemas de inteligencia artificial actualmente. Ujú, sí, 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 sí. Ujú. Y creó 35 preguntas de opción múltiple, 46 preguntas de key concept y 16 Y preguntas cuánto de... duraba el video? El video dura 13 minutos. Ay, aparte lo hace rápido. Sí, sí, lo hizo en un... Eso es, Sí, wow, me quedo sorprendido, ¿ah? Me quedo sorprendido. sí, O sea, hay maneras de aprender muchas, pero yo creo que siempre es bueno usar estos métodos antes de que coger y leer. De hecho, siempre es bueno, antes de estudiar un concepto, pregúntense a ustedes mismos qué es lo que necesitan aprender de esto. Y cuando, ¿qué necesito saber? ¿Qué es lo que no sé? Entonces, coges el video, te preguntas, o sea, te generan las preguntas y tú te cuestionas, a ver, ¿por qué no sé esto? Vamos a ver. Y esa es la forma de aprender. Es tediosa, frustrante, porque te hace sentir que no sabes nada. Por ejemplo, si ahorita nos podemos ver estas preguntas y son preguntas que nunca tal vez hemos visto antes, tal vez fallemos, pero ahí es cuando aprendes. Mm. Entonces, eso. pues sí. La verdad, bueno, no hay más preguntas al parecer, pero bueno, la verdad, recapitulando todo lo que has dicho, Cristian, de verdad, todas las técnicas que nos has indicado hoy, espero que los que están aquí presentes las puedan tomar en consideración. Obviamente, yo les recalco la última pregunta que le hice a Cristian con respecto a los temas de estudio. eh, para un examen que queda poco tiempo, la mejor manera es hacer bancos de preguntas y fomentar los conocimientos que estén, los vacíos de conocimiento, prácticamente. Si en cambio buscan ya un examen para que tengan más tiempo de preparación, si alguno de ustedes quiere seguir un camino parecido al de Cristian para los STEPS en el USMLE, pues ahí ya es con más tiempo, deberán usar más recursos, pero ya escucharon también más disciplina y mucho orden para alcanzar a hacer todo bien y bueno, como saben, allá el Step One es, si lo pasan es un solo intento, ya no, o sea, son muchas cosas que quizás en otro webinar lo explicaremos, pero en fin, recuerden que la mejor manera de prepararse o la mejor forma de aprender es generándose estas necesidades de conocer de verdad un tema, un concepto, esto de explicarse uno mismo o tener un compañero de estudio y explicarle a esa persona es de lo mejor que se puede hacer. Si encuentran con quién hacerlo, es lo mejor de verdad. Eh, y si no tienen este recurso a la mano, pues los otros, banco de preguntas explicados y si es que hay recursos audiovisuales del tema en específico que están fallando, pues es lo adecuado para cuando tienen poco tiempo. Una vez más, Cristian, te agradezco tu tiempo y toda la información tan
tan buena que nos puedes aquí mostrar. De verdad, gracias y bueno, eso, unas felicitaciones como siempre, ya pasaste tu step 3. Sí, Felicidades nuevamente. gracias. Sí, sí. Bueno, gracias también por la invitación y pues espero que les haya sido útil lo que les compartí hoy. Am, y pues nada, y si es que necesitan tal vez alguna otra am, reunión por algún otro tema del cual yo puedo pues participar y dar algún, am, no sé, pues alguna información desde mi parte, pues igual encantado. Buenísimo, Cristian. Muchas gracias otra vez. Espero que podamos reunirnos de nuevo pronto. Que te vaya Ujú. súper bien, como siempre, en todo lo que haces y hasta una próxima, Cristian. Listo, gracias, que estén bien, cuídense. Chao.